Ok, perfecto. Entonces, hoy lo que nos corresponde ver es la clase de agitación y mezclado. Algunas veces podemos pensar que agitación y mezclado son sinónimos. Sin embargo, pues hay una sutil diferencia en cuanto a los términos que podemos entender y esta consiste básicamente en que la agitación vamos a entenderla como ese movimiento inducido de un material en una forma que es específica y generalmente tiene un modelo circulatorio dentro de algún tipo de contenedor. Típicamente va a ser un tanque que ya vamos a ver cómo es o a qué le vamos a denominar nosotros un tanque estándar. Y mezclado va a ser la distribución al azar de dos o más fases que inicialmente estaban separadas. Los objetivos, ¿verdad? Pueden ser múltiples, desde, por ejemplo, suspensión de partículas sólidas, mezclados de líquidos que sean miscibles, dispersión de un gas en un líquido en forma de pequeñas burbujas, dispersión de un segundo líquido que es inmiscible con el primero para formar una emulsión o una suspensión de gotas diminutas, o también puede darse para hacer promoción de la transferencia de calor entre el líquido y un serpentín o un encamisado. ¿Qué equipo vamos a estar nosotros utilizando en estos términos de agitación y mezclado? Pues vamos a utilizar un tanque o recipiente que típicamente pues va a tener una forma cilíndrica y vamos a ver que pueden encontrarse provisto de un eje vertical, que ese eje vertical va a ser a través del cual vamos a tener los impulsores, que son estos que aparecen por acá, que bueno, tipos de impulsores van a haber muchos. En la segunda parte de este curso es cuando ya nos vamos a meter en cada uno de esos temas que hemos venido viendo como de forma más profunda. Este primer curso es bastante general y bueno, tiene una coraza de enfriamiento o de calentamiento. Y entonces, pues en este, por ejemplo, tenemos acá la salida de la mezcla, tenemos una alimentación y hoy lo que vamos a aprender a hacer es, por ejemplo, determinar el número de potencia, que ya vamos a más adelante ver qué es ese número de potencia. También es importante que sepamos que la parte superior del recipiente, lo que podríamos llamarle la tapa, puede estar abierta a la atmósfera o también puede ser un sistema en el cual esté cerrado. ¿Qué vamos a entender nosotros por el diseño estándar de un tanque? Entonces, vamos a ver esta imagen que está acá, que sería la simulación de un tanque, ese tanque que vamos a especificar que tiene un diseño estándar. Y entonces vamos a tener algunas proporciones que vamos a tener que cumplir para poder nosotros asegurar que estamos ante un diseño de tanque estándar. Si, por ejemplo, no se nos menciona, pues nosotros podemos suponerlo y decir que pues vamos a utilizar las dimensiones del diseño de tanque estándar. Entonces, estos baffles que aparecen por acá también se denominan mamparas, sirven para evitar que se dé una formación de vórtice. Por acá tenemos al impulsor con un eje y entonces vamos a entender que el extremo del aspa al aspa es a lo que vamos a llamarle el diámetro del agitador, que ese diámetro del agitador en el centro va a estar a una determinada altura con respecto al fondo. Y entonces esa altura que va a estar nuestro sistema, ¿verdad? Con respecto al fondo, tiene que cumplirse, por ejemplo, esa proporción que es que la altura a la cual yo voy a colocar mis aspas con respecto al diámetro del tanque, ese cociente tiene que ser igual a un tercio. H es la altura hasta la cual está lleno nuestro tanque y tenemos el dt, que es el diámetro del tanque. También, si nosotros vemos una vista superior de nuestro tanque, pues tendríamos un sistema como este, en el cual, ¿verdad? Tenemos acá cuatro aspas y si lo vemos, ¿verdad? De frente, vemos que entonces tenemos que la altura del aspa vamos a denominarla como W y el ancho o el largo, mejor dicho, del aspa, pues le vamos a denominar L. Y entonces, cuando nosotros hablemos de que el tanque fue diseñado de forma estándar, pueden ser, por ejemplo, que solamente nos mencionen algunos valores y nosotros podemos determinar a través de estas proporciones las que nos hagan falta. Entonces tenemos que el diámetro del agitador dividido entre el diámetro del tanque es igual a un tercio. Que la altura a la cual se encuentra el líquido con respecto al diámetro del tanque debe de ser igual a uno, que J es acá la parte de la mampara, ¿verdad? O del deflector, con respecto al diámetro del tanque tiene que ser de un doceavo, que la altura a la cual está colocado
el impulsor con respecto al diámetro del tanque es igual a 1/3, que esa altura del impulsor, del aspa, ¿verdad? Del impulsor con respecto a su diámetro, que sería toda esta zona de acá, que el diámetro del agitador es igual a 1/5. Y bueno, acá ahorita les voy a especificar dónde está esta L entre el diámetro del agitador, que es igual a 1/4, y K entre J, que tiene que ser igual a 1/5. Y entonces lo que se denomina acá simplemente es que también como parte de este diseño de tanque estándar, tenemos que tomar en cuenta que va a ser aquel sistema en el cual tome en cuenta, ¿verdad?, que hay 4 deflectores. Ahora bien, siempre que nosotros estamos ante un proceso en el cual se está llevando la agitación de un sistema, pues podemos tener diferentes patrones de flujo. Esos patrones de flujo son, y bueno, y van a ser también dependientes, ¿verdad? De esos patrones de flujo, por ejemplo, del tipo de impulsor que se está utilizando, de las características del fluido que se está agitando o mezclando, y también del tamaño y de las proporciones del tanque. Entonces, principalmente tenemos o podemos categorizar esos patrones de flujo en tres, que serían el componente radial, el componente longitudinal y el componente tangencial. Vamos a decir que nuestro patrón de flujo, y bueno, y de eso también va a depender un poco con el tipo de impulsor que nosotros estemos utilizando. Y entonces ese componente radial, en el cual es perpendicular al eje del impulsor, si nosotros viéramos, voy a hacer acá un diagrama, un tanque desde la parte superior, en donde en esta sección de acá podemos pensar que tenemos a las aspas del impulsor, entonces se estaría generando desde el impulsor hacia las paredes del tanque un movimiento de esta manera. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros tenemos ese tipo de patrón de flujo, decimos que pues tiene un componente radial, también puede tener un componente longitudinal, que ese más bien va a ser paralelo al eje del impulsor. Es decir, para imaginarlo debemos de pensar en un tanque, ¿ok? Pensemos que ese es el tanque, tiene por acá el impulsor, y entonces como tiene que ser paralelo al eje del impulsor, vamos a pensar que es algo así. ¿Ok? Y por último, pues tenemos el componente tangencial, que ese es al que también algunas veces, o según la literatura, ustedes se lo van a encontrar como que le llaman rotacional, y eso lo que hace, o ese componente lo que hace es actuar en una dirección que es tangente a una ruta circular alrededor del eje. Entonces, simplemente, si nosotros nos imaginamos que este es el tanque y aquí está el impulsor, lo que estamos viendo es un movimiento así. ¿Ok? Nada más es una ruta ahí circular que se está formando alrededor de nuestro eje del sistema. Ahora, esto nos lleva a la parte del consumo de potencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que pues dependiendo de la velocidad, por ejemplo, del tipo de impulsor que nosotros estamos utilizando, de la viscosidad del fluido que nosotros estemos queriendo agitar, ¿verdad? Pues vamos a tener un consumo de potencia. Y entonces este es un factor muy importante en el diseño de un sistema de agitación. ¿Por qué? Porque va a ser esa potencia necesaria que yo necesito tener para mover el impulsor justamente. Y entonces vamos a encontrarnos que hay un número característico, ¿verdad? Así como ya hemos conocido al número de Reynolds, como con la primera parte del curso ustedes sacaban números adimensionales y bueno, esos grupos phi, ¿verdad? Que nos daban grupos adimensionales que podíamos intentar categorizarlo en algún número ya conocido. Pasamos a tener este otro número, que es el que se le conoce como el número de potencia. Al número de potencia, también dependiendo de la literatura, lo van a encontrar como el número de Newton. Y básicamente el número de potencia podemos entenderlo como que es análogo a un factor de fricción y es proporcional a la razón de la fuerza de arrastre que actúa por unidad de área del impulsor, perdón, y el esfuerzo de inercia del fluido.
¿Y cómo vamos a calcularlo? Pues con esta fórmula que tenemos acá, que básicamente sería el número de Newton sería igual a la potencia dividido entre la densidad del fluido multiplicado por el número de revoluciones a las cuales está colocado, ¿verdad? Nuestro impulsor, al cual nosotros queremos que esté girando, multiplicado también por el diámetro del agitador elevado a la 5. ¿Ok? Y esa sería la fórmula con la cual nosotros podemos calcular ese número de potencia. Y también vamos a darnos cuenta que va a aparecer un número que es un número importante, que podemos conocer como el número de Freud, que tenemos que tomarlo en cuenta siempre que no tengamos en nuestro sistema, por ejemplo, mamparas o deflectores. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento este número cobra bastante relevancia. Podemos entender a este número como una medida de la razón del esfuerzo e inercia y la fuerza gravitacional por una unidad de área que actúa sobre el fluido. Y siempre tenemos que tomar en cuenta que en aquellas situaciones, ¿verdad?, donde haya formación de vórtices o bien si el número de Reynolds es mayor a 300, entonces el efecto, ¿verdad?, de ese número de Freud va a ser considerable y por lo tanto no podemos despreciarlo, no podemos quitarlo simplemente de la ecuación. Ahora bien, si ustedes tienen un tanque que tiene deflectores, o que tiene números de Reynolds muy pequeñitos y vamos a entender en este caso, cuando estamos en agitación y mezclado por pequeñitos menores a 300 que no se está formando un vórtice, entonces no tenemos que considerar a este número de Freud. Eh, y vamos a ver pues que vamos a poder calcularlo no con esta fórmula que está acá, sino que típicamente va a ser calculado a través de unas eh, gráficas que tenemos más adelante y algunas aproximaciones que vamos a estar realizando. Entonces, en esta diapositiva básicamente se resume lo que yo les estaba comentando en la diapositiva anterior, en la cual pues tenemos que tomar en cuenta que ese número de potencia vamos a tener dos casos, ¿verdad? De hecho, hoy vamos a resolver una situación para la cual eh, no tenemos deflectores y por lo tanto sí tenemos que hacer uso, ¿verdad?, del número de Freud. Entonces, básicamente siempre que tengamos reinos menores a 300 o cuando se utilizan deflectores, vamos a ver que en la expresión, ¿verdad?, no aparece FR. Pero si nosotros tenemos un sistema que tiene un range mayor de 300 y que no tiene deflectores, entonces vamos a tener que tomar en cuenta que puede formársenos ahí un vórtice y por lo tanto es importante pues tomar en cuenta la acción de este número. ¿Y cómo vamos a hacer para calcularlo? Pues básicamente lo que perseguimos o lo que vamos a estar estudiando en este curso son dos tipos de impulsores, que puede ser una turbina de 6 aspas o una hélice de 3 aspas. Acá está la ecuación que vimos anteriormente, pero de forma despejada para hacer el cálculo del consumo de potencia. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo del consumo de potencia? Pues vamos a utilizar, por ejemplo, estas gráficas que están acá, dependiendo de, pues, el impulsor que tengamos. Si tenemos una turbina de 6 aspas, vamos a utilizar esta de aquí, la de la izquierda. Y lo que vamos a necesitar para poder utilizarla es saber el número de Reynolds y lo otro que tenemos que saber es si nuestro sistema tiene o no tiene deflectores. En el caso en que nuestro sistema tenga deflectores, entonces debemos utilizar la curva A. Y entonces, por ejemplo, vamos a saber un número de Reynolds, sabemos que nuestro sistema tiene 4 deflectores y venimos hacia la izquierda a leer esta magnitud. ¿Ok? Pero si nuestro sistema no tiene deflectores, vamos a usar la curva inferior, que es la categorizada como B, y entonces de la misma manera, con el número de Reynolds, chocamos con la curva de nuestro interés y venimos a leer acá la magnitud. Acá yo les pongo un valor de un A y de un B, que ese A y B dice que es 1 y 40. Ya vamos a ver por qué en una ecuación que aparece más adelante tenemos que tener conocimiento sobre esas magnitudes de A y de B. Ahora bien, cuando hablamos de una hélice de 3 aspas, entonces tenemos esta curva que tiene cuatro posibles situaciones. Tenemos el sistema en el que no tiene deflectores, pero también tenemos un sistema en el que depende, ¿verdad? Vemos que tenemos B, C y D.
Y entonces para B, C y D tenemos diferentes magnitudes del parámetro A y del parámetro B. Entonces, si nosotros determinamos que tenemos que utilizar la curva B, como magnitud de A tenemos que usar 1,7 y como magnitud de B 18. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos que venir a utilizar la curva B, por ejemplo? Nosotros sabemos que tenemos que utilizar la curva B a través de estos factores que se le llaman factores de forma. Entonces, vean que en realidad determinar el S2 y el S6, que yo se los pongo acá, ok, este es S2, no ayudan mucho porque para todos se tiene la misma magnitud. Entonces, realmente el que nosotros necesitamos determinar es el S1, que es ese cociente entre el diámetro del tanque y el diámetro del agitador. Ahora, la magnitud que nosotros estamos encontrando no va a ser exacta. Aquella curva que tenga una magnitud más cercana, ¿verdad? Veamos que podemos tener 3,3, 4,5 y 2,7. Entonces es así como vamos a definir pues qué curva estar utilizando. Y veamos que tal vez puede causar un poquito de confusión porque la curva A dice 3,3, la curva B también dice 3,3, pero veamos que la curva A es para un sistema en el cual sí hayan deflectores. Esas otras tres, B, C y D, son para aquellas en las que no hay deflectores. Por eso es que existen los factores A y B o los parámetros A y B para esas tres curvas de acá, que es para cuando el número de Freud pues es importante y tenemos que considerarlo. Y por eso el de la existencia de A y de B para la curva B, C y D y no para la curva A, porque recordemos que si el sistema tiene deflectores, básicamente podemos omitir, ¿verdad? Hacer el cálculo del número de Freud. Tenemos que tomar en cuenta también que hay factores de escalamiento. Los factores de escalamiento cuando estamos hablando de un diseño, ¿verdad? De un tanque estándar y luego pues diseñamos para un tamaño y queremos escalarlo, es bastante sencillo. Entonces lo podemos hacer a través de relaciones de áreas, relaciones también de las alturas de los líquidos y bueno, se llega al final a un factor de escalamiento R que básicamente podemos decir que el volumen 2 entre el volumen 1 elevado a la 1/3. Entonces, así es como nosotros vamos a saber cuánto es ese factor de escalamiento que necesitamos. O si conocemos el factor de escalamiento, entonces pues podemos despejar cualquiera de los volúmenes que estemos necesitando. Y también hay una fórmula, ¿verdad?, en la cual podemos hacer el escalamiento de la velocidad de agitación. Entonces, que va a depender básicamente de un exponente aquí, ¿verdad? Que es la parte en la que es importante pues aprender a determinarlo, que se le llama el valor de X. Y entonces acá nos dan algunas recomendaciones para colocarle a ese valor de X, que podemos ver que va desde 0 creciendo hasta 1. Y el criterio es, por ejemplo, se le asigna un valor de 1 a ese valor de X si es el mismo movimiento del líquido, velocidad constante en la punta del agitador, 0,75 misma suspensión de sólidos, 0,50 mismo comportamiento de la superficie, y entonces es aquí donde necesitamos pues la experiencia para ver bajo qué criterio nos vamos a guiar, porque es el que aplica a nuestro sistema en ese caso. Y bueno, vamos a proceder a hacer este ejemplo. Entonces, en este ejemplo nos dice que tenemos un tanque de 1,22 metros de diámetro y 1,83 metros de alto. Se llena hasta una profundidad de 1,22 metros con un látex que tiene una viscosidad de 1000 centipoise y una densidad de 753 kilogramos por metro cúbico. El tanque me dicen que no tiene deflectores. Entonces, con solo yo saber esto, ya yo sé que tengo que hacer la consideración de que el número de Freud es importante. Y también tenemos que tener cuidado acá porque vean que me mencionan que el tanque tiene 1,22 metros de diámetro y luego me mencionaban 1,83 metros de alto. Y puede ser que no me hubiesen mencionado la parte de hasta dónde se llenaba o a qué profundidad se llenaba. Pero tenemos que recordar que en el diseño del tanque estándar, la profundidad o la altura, ¿verdad?, de
la parte líquida, o, ¿verdad? Del sistema como tal, es igual al diámetro, ¿ok? Entonces, acá, aunque no me hubiese mencionado esa segunda parte, como nota aclaratoria, ¿verdad? Aunque hubiésemos visto este 1,83, no deberíamos de usar ese 1,83 porque si vamos a partir de que nos estamos rigiendo en un tanque estándar, sabemos que el diámetro del tanque entre esa altura del líquido debe ser de 1. Me dicen que se instala una hélice de 3 aspas de 0,305 metros de diámetro colocada a 0,305 metros del fondo. Me dice que el motor disponible desarrolla 10 caballos de fuerza y la pregunta que me hacen es que si es adecuado ese motor para manejar ese agitador a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Ok, entonces nosotros pues lo que vamos a tener que hacer es calcular la potencia y luego con la potencia compararla con la que el motor que tenemos disponible logra desarrollar para ver si es superior o si es inferior para poder decidir pues si podemos o no utilizar ese motor que está a disposición. Entonces ya sabemos que la potencia es igual a la densidad al número de Freud elevado a la m, n, bueno, voy a ponerlo por abajo, n a la 3, el diámetro del agitador a la 5 y esto nosotros nos estaría dando en watts. Se los coloco porque luego vamos a tener que hacer una conversión para poder compararlo con con esos 10 caballos de fuerza. Entonces, si gustan, podemos hacer ese cambio de una vez porque 10 HP, si lo queremos pasar a watts, entre HP es 1, son 745,7 watts. Y eso sería 7457 watts. Ok, entonces ya sabemos pues que este es el valor con el cual vamos a tener que venir al final a comparar para ver si nuestro sistema funciona o no funciona. Ah, bueno, y aquí me faltó el phi. Voy a pasar esto para acá de la fórmula. Ok. Entonces voy a colocar por aquí los datos y entre los datos nos dicen que el diámetro del tanque es igual a 1,22 metros, que la profundidad, ¿verdad? O la altura del líquido también es de 1,22 metros. Nos dicen que tenemos látex con 1000 centipoise de viscosidad y una densidad igual a 753 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, de la hélice, pues me mencionan que tenemos una hélice de 3 aspas, esto con respecto al impulsor, cuyo diámetro del agitador es igual a 0,305 y que está a una profundidad de 0,305. ¿Ok? Y también nos dan la velocidad, que son 1000 revoluciones por minuto. Ok, entonces, pues vamos a primero obtener el phi, que ese necesitamos para poder determinarlo, tenemos que hacerlo desde la gráfica. Entonces, vamos a ir a buscar primero esto. Voy a poner acá que para determinar phi tenemos que utilizar la gráfica. Vemos que está por acá. Y para poder utilizar la gráfica ya nosotros sabemos que necesitamos sacar pues el número de Reynolds. Entonces tenemos que el número de Reynolds es igual a ρ por n
por el diámetro del agitador al cuadrado dividido entre mu. Entonces, el número de Reynolds es igual a ρ, que me decían que la densidad del látex era de 753 kilogramos por metro cúbico, por 1000 revoluciones por minuto, que eso sería 1 entre minuto, pero tengo que pasarlo a segundos, porque luego voy a pasar los centipoise a pascal segundo. Entonces voy a poner por acá 1000, voy a bajar esto un poquito. Entonces sería 1000 minutos a la -1 y eso sería multiplicado por 1 entre 60 porque yo sé que 1 minuto son 60 segundos para así ya tenerlo en segundos. Y luego por el diámetro del agitador, que me decían que era 0,305 metros al cuadrado. Y entre la viscosidad, todo esto dividido entre 1000 centipoise, que tendría que multiplicarlo por 1 por 10 a la -3 pascal por segundo entre un centipoise. Esto hace que el número de Reynolds sea de aproximadamente 1,2 por 10 a la 3. Y entonces ya yo sé que tenemos 1,2 por 10 a la 3. Es decir, acá está el 10 a la 3, entonces voy a estar como un poquito, ¿verdad? Como por acá, porque aquí ya estaría como el 1 por 10 a la 3 y apenas es un 1,2. Ahora, a mí me decían que mi sistema no tenía deflectores. Lo que yo tengo que decir es ahora cuál curva voy a utilizar, la B, la C o la D. Y para poder hacer eso, pues entonces tenemos que sacar el S1 principalmente, ¿verdad? Porque ya sabemos que S2 y S6 al final acá no me ayuda a determinar mucho. Entonces voy a proceder a sacar S1, que habíamos quedado que era el diámetro del tanque dividido entre el diámetro del agitador. El diámetro del tanque me decían que era 1,22 metros, dividido entre el diámetro del agitador, que es 0,305 metros. Esto da aproximadamente una magnitud de 4. Y entonces es aquí donde tenemos que ver, pues, a cuál es más similar. Entonces podemos ver que tenemos 3,3, 4,5 y 2,7. Entonces, si tenemos una magnitud de 4, la que sería más similar sería la curva C. Entonces decimos que vamos a trabajar con la curva C. Y aquí entonces estaríamos ahí con la curva C. Básicamente ahora lo que tendríamos que hacer es subir acá como 1,2, colisionar con la curva C y movernos hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces veamos que aquí sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 aproximadamente tendríamos. Vamos a ver, sí, como 0,4. Entonces de ahí nosotros obtenemos que eso sería 0,4 aproximadamente. Y ya sabemos cuánto es esa magnitud, entonces.
Ok, eso era lo que estábamos buscando en amarillo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar, por ejemplo, cuánto es SM. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuánto es SM? Este M que está acá simplemente es el exponente. Es esto que tenemos acá que se le pone para hacerlo más sencillo. Es A, es aquí como que tuviéramos FR a la M. O sea, M se le está llamando A menos el logaritmo de Reynolds entre B. Ahora bien, ¿cuál A y cuál B? Estamos usando la curva C y entonces tenemos que usar a un A de 0 y a un B de 18. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer. Vamos a decir, ok, yo sé que M, voy a pintarlo acá de algún color, y vamos a buscar aquí a M. M es igual a A menos el logaritmo de el número de Reynolds dividido entre B. Y entonces dijimos que A es 0 menos el logaritmo de Reynolds, que Reynolds nos dio 1,2 por 10 a la 3 dividido entre B, y B es 18. Entonces esto hace que M sea igual a menos 0,1704. Y entonces ahora sí voy a proceder a determinar el número de Freud, que sería con la otra fórmula que vimos, n a la 2 diámetro del agitador, dividido entre G. Entonces, nuevamente, las revoluciones me decían que eran 1000 revoluciones por minuto. Multiplicamos eso por 1 entre 60. Y todo eso tiene que estar elevado al cuadrado por el diámetro del agitador, dividido todo entre G, que es 9,81 metros entre segundo cuadrado. Y entonces eso nos va a dar aproximadamente 8,636. ¿Ok? Veamos que N ya lo sabemos, ¿verdad? Porque N son las revoluciones, nada más recordar que tenemos que pasarlo a segundos. El diámetro del agitador ya lo sabemos y la densidad ya la sabemos. Entonces, tenemos que P es igual a 0,40. Voy a traerme por acá la fórmula. Que lo multiplicamos por 8,636, que está elevado a la M, que M nos dio menos 0,1704 por 1000 entre 60, ¿verdad? Para los minutos ahí. 1000 entre 60 elevado a la 3 por el diámetro de la agitadora a la 5, que es 0,305 a la 5 por
753 kilogramos por metro cúbico. Eso nos va a dar una potencia de 2421 watts. Entonces, veamos que lo que esto significa es que nuestro sistema, ¿verdad? Como lo tenemos configurado, necesita esa potencia, 2420, bueno, ese sería el consumo de potencia, 4221 watts. Y el motor que nosotros tenemos a disposición es de 7457, es decir, estamos casi que más que sobrados, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos dentro de esas revoluciones por minuto, porque veamos que eso impacta directamente el cálculo de la potencia, pues tenemos un sistema que va a ser eh, o que va a funcionar pues adecuadamente con ese motor que tenemos a disposición. Y entonces, ¿cuál sería la variante, por ejemplo, que se puede presentar en este tipo de ejercicios? Pues la variante sería, por ejemplo, una de esas es en el que me digan que sí tiene deflectores. ¿Qué sería lo que se va a modificar en este ejercicio? Pues entonces que no tenemos que calcular esta parte de acá. ¿Por qué? Porque en ese caso ya ese número no sería importante. Entonces, más bien lo que hace es simplemente que tenemos un sistema pues más simplificado, ¿verdad? O que no tengamos, ¿verdad? En ese caso nada más lo calcularíamos como que la potencia es igual a phi n a la 3, el diámetro del agitador al 5 por rho. Vean que lo único que desaparece es esto de acá, ¿ok? Lo otro que podría variar también es que no tengamos una hélice de tres aspas, sino que tengamos la que les proporcioné en el otro gráfico, que sería la turbina de seis aspas. Pero realmente esta es aún más sencilla porque no tenemos que calcular dos factores de forma, porque solamente tenemos dos curvas, básicamente, para cuando nuestro sistema tiene baffles y para cuando nuestro sistema no tiene baffles. Entonces realmente vean que incluso este ejercicio que resolvimos, que se ve sencillo, es uno de los casos, digamos, que más trabajo podrían llevar. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la resolución del ejercicio. No. Ok.